tardes, bienvenidos a Conexiones, es lunes 2 de abril de 2018. Saludos cordiales a ustedes que como siempre nos acompañan a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Un abrazo fraterno, sobre todo a quienes ya se incorporaron a las actividades diarias después de una merecida vacación, sobre todo el sector privado, mañana lo hará el sector público, pero bueno, bienvenidos, un abrazo para ustedes. Tendremos habilitados dos números de teléfono para que usted participe, 2263-0023, 2264-9179. Les recuerdo que estamos también en las plataformas digitales. Nos encuentra en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. Tiene la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en el inicio de la semana. Lo que tenemos ahí, la portada de la prensa gráfica dice: carreteras del país con alto riesgo, el MOP y el Fovial han detectado varios puntos de vulnerabilidad. Hay una entrevista también del precandidato presidencial de Arena, Javier Simán, dice: tenemos acercamientos con todos los sectores del partido, pero también con los sectores de la sociedad que nos apoyan. Despiden al padre Vázquez, es la foto destacada de este hecho lamentable que ocurrió el pasado jueves santo, una situación verdaderamente lamentable de cómo está la situación de violencia en nuestro país, de que prácticamente nadie se escapa a esto. Este es el detalle de la prensa gráfica en notas interiores: 107 casos vencidos en el Tribunal Superior de la Corte de Cuentas de la República. Dice que los casos superan los 7 años de vigencia del proceso administrativo. Los datos demuestran que la actual gestión de la Corte ha seguido recibiendo casos con los plazos procesales vencidos, es decir, ya sin la posibilidad de castigar a personas o a los responsables o cobrar las multas. Diario El Mundo: 105 muertos hubo entre accidentes y homicidios. Las autoridades revelaron 35 muertos por accidentes de tránsito, más otros fuera del dispositivo Plan Verano 2018. En 9 días, dice, de vacaciones, se produjeron 64 homicidios y el sábado 31 de marzo fue el más violento con 13 asesinatos. Sepultan al padre Walter, asesinado en Lolotique. Ahí tiene la información también en detalle de esto que ha ocurrido el domingo anterior, es decir, ayer. Instan al Estado a reconocer el desplazamiento forzado, otro tema que ha estado en agenda también, de la resistencia que ha tenido el Ejecutivo a reconocer el desplazamiento forzado por la situación de inseguridad. Las ONGs y el gobierno que chocan por casos de desplazados en 2016. Una entrevista en Diario El Mundo también que han hecho al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa. Dice: sin dinero y sin reformas legales, el sistema electoral es complicado. El Fondo Monetario Internacional que pide a El Salvador no aumentar más el salario mínimo. Sugieren fortalecer la mejora regulatoria. El costo de producción en el país que subió 303% en 15 años. Hay información del Banco Central de Reserva que retoma también en esta nota Diario El Mundo. El diario de hoy titula: Trump descarta plan en favor de jóvenes migrantes. El masivo clamor de justicia en funeral del padre Walter también está destacado dentro de las páginas interiores del diario de hoy. Nefrólogos del Seguro Social y pacientes renales que chocan por hemodiálisis. Aquí está el detalle de Donald Trump, que cierra las puertas a plan para soñadores. Además, pide ley migratoria más duras a los legisladores republicanos. También amenaza a México con acabar con el tratado comercial, el Tratado de Libre Comercio. Pues bien, estos son los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación. Queremos agradecer esta tarde que ya está con nosotros en nuestros estudios. Estamos transmitiendo totalmente en vivo acá en San Salvador. Norman Quijano, exalcalde de la capital, diputado actual del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y diputado reelecto para el próximo periodo legislativo. Doctor, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, amigos televidentes. Es un gusto estar aquí contigo, William. Muchas gracias. Perfecto, doctor. A ver si hacemos una aproximación bastante rápida sobre el resultado electoral del 4 de marzo. Prácticamente vamos a estar a un mes de esas elecciones. El Tribunal Supremo Electoral todavía no da información ya el de escrutinio final, ¿no? El escrutinio lo cerraron, pero bueno, la información no la tenemos. Había un poco de, o hay más bien preocupación, porque para este día lunes, al menos en el inicio de semana, se esperaba que el tribunal tuviera alguna información clara, aunque desde luego el sector público, y eso hay que reconocerlo, todavía están en vacación, ¿no? Así es, todavía está. Pero bueno, ¿usted esperaría que ya mañana por lo menos el tribunal entonces dé información final? Sí, bueno, yo creo que a todos nos sorprendió que el Tribunal Supremo Electoral se tomara la vacación como la tomamos los empleados públicos, ¿verdad? Esa instancia tiene por responsabilidad y por, diría yo, pues por mandato constitucional, organizar los eventos electorales, y creo yo que era la obligación que ellos se tuvieran
que haber quedado trabajando para que esto cuanto antes se terminara. Han aumentado la expectativa hasta después de la vacación, pero bien, yo esperaría que a partir de mañana lo poco que pueda quedar pendiente de ese evento electoral se pueda solventar. En términos personales, ¿satisfecho con el resultado? ¿Cuál es el balance que usted ha hecho a estas alturas, ya prácticamente un mes después, ya los datos más reposados, más fríos, ¿no? Sí. Usted Bueno, siempre resultó como el más votado, ¿no? Bueno, personalmente, Con marcas. sí, ciertamente logré pasar las 100.000 marcas. Personalmente, muy contento, pero más que un logro personal, mi partido ha salido, diría yo, pues bien librado en este proceso, por una u otra razón. Fue un evento electoral que se caracterizó, entre otras cosas, por el ausentismo de los salvadoreños. El FMLN casi cayó en 400.000 votos menos que en el último evento, y nosotros como Arena 100 y pico de mil votos menos también. Entonces, si bien es cierto, el resultado se ha dado muy favorable para otras fuerzas políticas, en particular también para nosotros, no debemos de ignorar de que hay un llamado del ciudadano a través de la no asistencia al evento electoral. Muchos alucinan queriéndose poner esa medalla del voto nulo, del voto ausente. Lo cierto es que hay diversas circunstancias que hacen que los salvadoreños cada día más están, diría yo, pues desencantados con los actores políticos, y ese es uno de los grandes compromisos que tenemos, William, que este resultado marque un antes y un después. Antes de entrar en el programa, de que si no ve el ciudadano un esfuerzo consistente, y particularmente voy a hablar de la Asamblea Legislativa, si ese órgano del Estado no da una verdadera demostración que tiene que manejar sus asuntos, y sobre todo que no debe de estar la Asamblea Legislativa por las capacidades que tiene el resto del aparato del Estado, por encima de las capacidades que tiene el aparato del Estado en materia fiscal y tributaria. Debe de dar ejemplos verdaderos de austeridad, y ese será el reto de la próxima directiva, William. Ahora, hablemos en términos personales. Después hablaremos de coyuntura, y sobre todo me interesa que platiquemos de cómo se perfila, cómo se va a configurar la nueva Asamblea Legislativa, y justamente entramos a hablar más en detalle sobre esos retos y desafíos de lo que usted habla, doctor. Pero en términos personales, para usted supone esto más responsabilidad. ¿Qué implica para usted? Bueno, quiero decirte de que había sido electo en primer lugar para ocupar la primera casilla. Sí, algo debemos de estar orgullosos los areneros es del proceso interno, cómo los estamos manejando. Hoy escuchaba al presidente de la Comisión Electoral Nacional, Ricardo Martínez, y créeme de que uno se siente orgulloso de pertenecer a este partido, respetando al pie de la letra la ley de partidos políticos, organizando verdaderos procesos internos. Nosotros competimos más de 100 personas para ser diputados por el departamento de San Salvador, para podernos acomodar en 24 casillas. Tuve el honor y el privilegio que la base, la estructura, los afiliados del partido en el departamento de San Salvador me pusieran en el número 1, en la casilla número 1. Pero ya cuando fuimos al evento a nivel de todo el departamento, donde ya no solamente vota la militancia, sino que votan todos los salvadoreños en capacidad de ejercer el sufragio, de nuevo me dan el privilegio por segunda legislatura consecutiva, William, de ser el diputado con más marcas. Eso representa para este servidor un enorme orgullo, pero al mismo tiempo una enorme responsabilidad de no defraudar. Y ahí mi compromiso, como te repito, de unir visiones, de estrechar los lazos de cooperación al interior de la Asamblea Legislativa, para que vean a un diputado dialogante, que vean a un diputado comprometido con construir consensos, ocupándome más de mis propias propuestas que de desacreditar al adversario, cosa que yo nunca lo he hecho. Y en pocas palabras, pues, de interpretar la política, he dicho yo siempre, con letras mayúsculas, asumir con responsabilidad. Yo he dicho siempre, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, absolutamente nada. Eso me hace no solamente, como te decía, sentirme orgulloso, sino que también compenetrado de la responsabilidad. Pero y esto, perdón doctor, supone seguir haciendo las cosas como las hizo en la pasada legislatura, la que está terminando todavía, o implica también hacer otros virajes en la forma en cómo usted puede poner
digamos, los énfasis a nivel de, y digo siempre en la parte personal porque finalmente es una responsabilidad grande que también le ha asignado la población que votó por usted. Claro. Viene, por ejemplo, constitución de junta directiva, la presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Usted va a aspirar a la presidencia? ¿Aspira a la presidencia? Sí, mentiría si te digo que no, William. Yo creo que, bueno, quizás hacer ver de que es importante que el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, donde se habla también de un protocolo de entendimiento, facilite la toma de acuerdos, no solamente en el caso de estructurar la Junta Directiva, sino que también de cómo se eligen a los funcionarios de segundo grado. En lo que nos atañe precisamente lo que es la estructuración de la Junta Directiva, ahora que tenemos el voto por rostro, yo creo que esa es una maravillosa oportunidad para premiar, para privilegiar a aquellos diputados que el ciudadano pues ha elegido con más solvencia. Y no es porque yo tenga ese enorme honor de ser el diputado con más marcas a nivel del país, ya por segunda ocasión consecutiva, sino que yo creo que el político debe de estar en un proceso permanente de construcción de consensos y de construcción de democracia. En efecto, esa es la democracia, un proceso permanente de construcción que nunca termina, que nunca acaba y que uno tiene que estarlo fortaleciendo. Hoy es el momento cuando los diputados podemos escuchar el llamado de los ciudadanos y dicen estos y estos y estos diputados son los que nos merecen mayor confianza y el reglamento debería de ir a futuro, ojalá que no fuera muy dilatado eso, en pro de ese objetivo, ahora, de respetar esa voluntad expresada en las urnas. Ahora, tradicionalmente en el país no ha sido esa como la norma, digamos, que el candidato, y no solo me refiero a las elecciones populares, bueno, ha ocurrido con elección de candidatos a magistrados, a Corte Suprema de Justicia en el pasado. No necesariamente los más votados son los que a veces incluso los han llevado a la Corte Suprema de Justicia. En la pasada elección, sí, bueno, ya ocurrió eso, ¿no? Los más votados fueron entrando, pero no ha sido eso la norma. ¿Usted cree que sí entonces debería ser eso un poco, que la evaluación incluya el hecho de cuántas marcas ha tenido un diputado, qué nivel de liderazgo tiene, digamos? Sí, bueno, mira, nosotros tenemos un sistema bipartidista que en esta ocasión estuvo a punto de romperse. Si el FMLN logra bajar más, se hubiera roto ese bipartidismo y entonces hubiera emergido una fuerza política con absoluta, diría yo, superioridad sobre las otras, que sería nuestro partido con 37 diputados. Y eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. El bipartidismo sigue existiendo. El bipartidismo favorece la existencia de partidos bisagra, le llaman en democracia, en la jerga política, partidos bisagra que a veces votan con el partido de izquierda, en este caso a veces con el partido de derecha, y que muchas veces, más que favorecer el interés general, a veces tiende a favorecerse el interés puramente partidario, y por eso es que esos partidos permanentemente están allí sin moverse demasiado, porque el ciudadano lo llega a conceptualizar a veces en esa forma. No siempre sucede, debo de expresarte esto. Lo ves en otras latitudes. Entonces yo creo que ahora que tenemos, hay una nueva arquitectura electoral que fue dictada no por la Asamblea, sino que fundamentalmente por la Sala de lo Constitucional. Esa arquitectura nos ha llevado al voto por rostro, incluso nos ha llevado al voto cruzado. Entonces yo creo que es el momento que nosotros los diputados, los que estamos siendo los receptores del cariño o del rechazo del ciudadano, deberíamos de tener la obligación de ir construyendo un andamiaje legal, un protocolo de entendimiento que facilite la toma de acuerdos, sino que lo dificulte, porque si lo dejas al libre albedrío, al interés político partidario de las fuerzas políticas, como ha sido históricamente, yo creo que vamos a seguir, diría yo, pues estando de espaldas al interés ciudadano. Los ciudadanos hablaron y dijeron 37 diputados Arena, 22 diputados entiendo que tiene el FMLN, dijeron dentro de todos los diputados, este es el diputado número 1, este es el número 2, el 3, 4, entonces hay que aprender a escuchar al ciudadano, porque en democracia, cuando no se escucha al ciudadano, entramos en un proceso de regresión peligroso. Entonces yo creo que hay que escuchar esos llamados.
Ahora, pero todo esto pasará entonces, usted decía, hay que trabajar un protocolo de entendimiento. ¿Bajo qué términos habría que diseñar el protocolo de entendimiento? Porque usted puede decir, podemos optar por por hacerlo esto por mayorías. Los partidos que en términos mayoritarios decidan, pues así configuramos Asamblea Legislativa, la Junta Directiva, perdón. Sí. Y la otra es decir, bueno, vamos a tratar de hacer un acuerdo que permita el apoyo unánime, que todos los partidos se sientan representados. Sí. Y eso entra en juego, entonces se vuelve al tema de aritméticas, como ha sido en el pasado, o se hace otro procedimiento distinto. Y que no incluso el tema de si debe ser 7 el número de representantes en Junta Directiva o deben ser los actuales, el número. Sí, William, tenemos un carrusel de posibilidades, diría yo, como Partido Arena. Con 37 diputados necesitamos 6 para alcanzar la mayoría simple, 43. Eso lo alcanzamos con el PCN, lo alcanzamos con Gana, lo alcanzamos con los 3 del PDC y otros diputados más que no puedan estar muy contentos con la toma de decisión de sus partidos. No es difícil alcanzar los 43 votos, pero tampoco Arena debe de comportarse como una aplanadora, insensible, sin escuchar. Acuérdate que se construye un consenso para la conformación de la Junta Directiva, pero también necesitas construir consensos para elección de magistrados, de fiscal, etcétera. Entonces, todo debe de estar dentro de ese ámbito de la negociación. Las posibilidades ciertamente aritméticas están a la vista, pero si en esa tesitura nosotros no obramos con equilibrio, con mesura, con ponderación, y nos ven como soberbios, como prepotentes, como alzados, bueno, somos una bancada grande y aquí nosotros vamos. Sí es importante escuchar ese clamor generalizado del ciudadano que ya no quiere 14 directivos, y esta no es decisión de una persona, de un diputado, sino que tiene que ser la voluntad política de los partidos representados en la Asamblea, incluso del diputado que ahora es independiente. Significa esto de que hay que construirlo. Son 14 directivos. Yo dije que la directiva podía funcionar con 6 o 7 perfectamente. O sea, sí está de acuerdo entonces. Sí, pero 7. Yo estoy muy de acuerdo, por supuesto que yo te decía que si no se dan muestras, aquí hay un descrédito de la clase política, que si nosotros como diputados no tomamos decisiones valientes, que muchas veces muchos de los miembros o diputados o correligionarios de nuestro partido van a decir, bueno, pero yo quería estar en la directiva, y cuando Arena tenía 4 directivos, éramos 4 los que teníamos la posibilidad de estar en la directiva. Si seguimos obrando en esa forma de que hay 14 cargos, 4 uno, 4 el otro, 3 el otro, 3 y todavía, entonces si seguimos obrando en esa forma, vamos a llegar a un momento, te repito, en que nuestra democracia, que es una de las democracias más caras en el continente latinoamericano, va a correr el riesgo. Esta democracia nos cuesta destrucción de la infraestructura nacional, nos cuesta casi 100,000 muertos, nos cuesta vivir en un estado sumamente polarizado, que no lo hemos podido superar, y todo eso es un costo que tenemos que asumir los políticos y verlo con verdadera madurez para ir superando eso. Ahora, pero entonces, si fuera el caso de 7 directivos, ¿usted vería a un representante, por lo menos, de cada uno de los partidos políticos o fracciones en la Asamblea Legislativa, representados ahí en la Junta Directiva? Ese podría ser un caso perfectamente para que todos estemos satisfechos, pero te repito, yo puedo hablar de muchas cosas, William, pero será cuando se sienten las cabezas de los grupos parlamentarios, los dirigentes de los partidos políticos, que se empiece a construir esto. A lo mejor podrían ser 2 de Arena, 2 del FMLN, 1 de los otros partidos, y ya ahí estamos 6, ¿verdad? Y solo faltaría incluir tal vez al otro partido, no sé, pero yo sí estoy convencido que ese esfuerzo hay que hacerlo, y yo estaría en la mejor disposición de trabajar en ese sentido, es decir, llegar por llegar a la presidencia de la Asamblea Legislativa para seguir haciendo, William, lo mismo que se ha hecho siempre, no tiene ningún sentido. Ahora, pregunta, ¿la presidencia de la Asamblea Legislativa se ha optado en el pasado por hacerlo
año y medio para un partido, año y medio para el otro, un año a veces para un partido, otro año para rotarla, digamos. Cuando haya un acuerdo, por ejemplo, lo hizo el FMLN en el pasado, bueno, Arena también lo hizo en algún momento, pero ahora la presidencia debe estar en manos de un solo partido político durante los 3 años, o estarían dispuestos a que esa es una buena pregunta. Yo tengo que hacer un poco un ejercicio de memoria, porque yo recuerdo que en el pasado siempre el partido que la tenía para 3 años. Creo que solo hubo un periodo en que se compartió. Cuando yo me fui de la asamblea de la legislatura la última que yo estuve del 2006 al 2009, el profesor Orellana fue el presidente de la asamblea y yo recuerdo que él fue el que hizo los 3 años. En esta legislatura actual, el FMLN, con 3 diputados menos que nosotros, se unió con Gana, que tenía 11 diputados, y dijeron 1 año y medio doña Lorena Peña y 1 año y medio el diputado de Gallegos. Se sentaron, negociaron, alcanzaron los 43 votos y nos dejaron afuera a nosotros de la presidencia. Yo creo que ese tipo de acuerdos la ciudadanía ya los rechaza. Yo creo que la Asamblea Legislativa de El Salvador es de los pocos parlamentos del mundo, fíjate bien, de los pocos parlamentos del mundo donde el partido que tiene la mayor bancada no tiene el derecho. Por eso te decía que el reglamento interior hay que irlo modificando permanentemente para escuchar el clamor del ciudadano. Cuando gobernaba el PSOE en España, José Bono era el presidente del Congreso. Sí. Ahora la presidenta del Congreso que gobierna del PP, que gobierna el PP con Mariano Rajoy, es Ana Pastor, que es del PP. Entonces, yo conozco muchos congresos en el mundo donde el partido mayoritario ostenta ese derecho de poner, y así debería de ser. Entonces, ¿usted ve más que eso ha ocurrido de alguna manera más en una especie de reparto por satisfacer, por cumplir con ciertas cuotas, no necesariamente porque eso pueda darle más gobernabilidad o hacer una gestión diferente? Mira, yo quiero ser ajeno, William, a la forma tradicional de hacer política. Yo quiero ser ajeno a eso. La forma tradicional es de que se unieron 2 partidos, se unió el FMLN con 35, con 32, y hizo la aritmética con los 11 de Gana, y bueno, ya tenemos los 43, y Lorena, vos sos presidenta, y después me la prestás a mí 1 año y medio. Yo creo que esa forma de... Bueno, estamos viendo, está temblando, doctor, en este momento, ¿no? Muy fuerte. Y bastante fuerte, ¿no? O sea, lo que estamos presenciando en cámara es justo eso, es un sismo bastante fuerte que está en desarrollo en este momento. Son las 5:24. Bueno, ya se ha calmado un poco, ¿no? Sí. Perdón la interrupción. Yo sentí unos temblores antes de salir para acá. Vivo en un edificio en un 14º nivel. Mucho más sensible todavía. Y es muy sensible, y yo sabía que venía un temblorcito fuerte. Ojalá que no vaya a tener mayores consecuencias. Bueno, lo interrumpí entonces usted. Bueno, decía yo, porque muchas veces cuando va a haber un cambio de tiempo se da, ¿verdad, William? Que dicen que en la transición del verano a invierno casi siempre hay un temblor fuerte. Esperemos que eso sea, y si no, por lo menos liberación de energía. Pero bueno, me indican de que tenemos que hacer la pausa comercial. Más adelante trataremos de tener información también del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para saber un poco la intensidad de este sismo que ha estremecido en la capital. No sabemos si ha sido todo el país, pero por lo menos en la capital ha sido muy sensible. Vamos a la pausa, regresamos después de esto. Es un gusto estar con nosotros. Sacudido prácticamente el territorio nacional. De acuerdo a los datos preliminares del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el sismo ha sido de una magnitud de 6.1 frente a la costa de San Vicente. Reiteramos, esa es la información de datos preliminares que otorga el Ministerio de Medio Ambiente, 6.1 este sismo, una magnitud de 6.1 frente a la costa de San Vicente. Esperamos que no haya ocurrido ninguna tragedia, pues a pesar de la magnitud, pues parece que no ha sido tan grave. Pues bueno, doctor Norman Quijano está con nosotros en nuestros estudios. Estamos conversando en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Tenemos habilitados 2 números de teléfono. Vamos a reiterarlos: 22630023, 22649179. Estarán apareciendo allí en pantalla. Doctor, a ver entonces, para ir avanzando en la conversación, bueno, hablamos de junta directiva,
Ahora lo que viene también es nueva configuración de Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, claro. Le pregunto, aquel fantasma que había de la posibilidad de que se bloqueara, por ejemplo, si el FMLN tenía la llave de la mayoría calificada y entonces eso implicara, algunos decían, distorsionar la posibilidad de cómo para elegir a magistrados, por ejemplo, de Corte Suprema de Justicia, tomar otras decisiones. Ya el FMLN no tiene la mayoría calificada, no tiene el voto de la calificada. Los partidos, si le queremos llamar así, de derecha o los partidos conservadores en general, sí tienen ese número. ¿Qué implica eso? Tener esa responsabilidad ahora. ¿Qué tipo de decisiones se espera? ¿Qué cree usted que entonces se espera la población? Porque viene elección de magistrados de Corte de Cuentas, viene fiscal general de la República y desde luego sala de lo constitucional. Bueno, nosotros en nuestra oferta legislativa, William, nos comprometimos con los ciudadanos a la hora de irlos a buscar, a tocar las puertas para que nos respaldaran, a elegir a una Corte Suprema de Justicia sin tintes partidarios, que fueran magistrados, abogados probos, capaces, honestos, diría yo incorruptibles, quisiera agregarle esa palabra, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la corrupción y los abusos de poder hay que siempre responder con integridad y con transparencia. Entonces, ese es el compromiso que nosotros adquirimos y lo seguimos sosteniendo. No es que yo esté ilusionado con que va a ser fácil elegir una Corte Suprema de Justicia o un fiscal. Siempre será difícil, siempre va a ser complejo. Pero si todos asumimos ese compromiso, William, de que esas personas deben de ser independientes en la toma de decisión, no deben de ser manipulables ni manejables por ningún partido político y que actúen estrictamente apegados a lo que manda nuestra Constitución y todo el ordenamiento legal del país, yo no creo que deberíamos de tener mayor dificultad. Ojalá lo pudiéramos alcanzar en tiempo. Estaremos en ese bregar allá por el mes de julio y debemos de, repito, de actuar todos con absoluta integridad y transparencia. A mí se me hace difícil pensar que no existan abogados realmente íntegros. Por supuesto que hay, yo conozco abogados, y puedo mencionar nombres, aquí hay personalidades que algunos lo llaman torogozones en el ámbito jurídico, que son personas talentosas, el doctor Martínez Moreno, el doctor Fortín Magaña, y podría dar una larga lista de personalidades de ese calibre. Y pueden ser totalmente independientes a la hora de actuar. Y pueden ser totalmente independientes y apegados a la Constitución, que es lo que estamos viendo. Así como cuando tú ves, bueno, en Estados Unidos los jueces de la Suprema Corte son vitalicios. Exacto. Aquí no son vitalicios, duran 9 años. Y es una verdadera pesadilla soportar a un magistrado que obedezca a intereses partidarios. Yo creo que esa pesadilla no la merecen los salvadoreños. Debemos de saber elegir, y esa será una responsabilidad suprema que tendremos los diputados en esta legislatura. Ahora, ¿por qué es lo que algunos en redes sociales se plantean, por ejemplo, si efectivamente habrá el compromiso de todos los partidos políticos ahora también de elegir, sostener la argumentación de tener magistrados independientes, fue en el pasado antes de las elecciones y hay que seguir manteniendo entonces de que deben de ser independientes? Por supuesto, William, y no hacer, como te diría yo, hacer la falsa ilusión o estar haciendo premisas de que porque Arena ahora tiene 37, con 15, 16, ¿cuántos son los que alcanzamos la mayoría calificada? Pensar de que van a ser magistrados de tendencia de derecha lo que necesitamos es magistrados independientes, no necesitamos magistrados de derecha, ni mucho menos de izquierda. Necesitamos hombres con sapiencia, con sabiduría, que sepan interpretar la Carta Magna, que estén comprometidos con el servicio a sus ciudadanos, a los salvadoreños, que sean íntegros, que tengan una conducta intachable, que sean personas de larga trayectoria en el ámbito jurídico, que sean ampliamente versados en la ciencia jurídica. Eso es lo que necesitamos, y por eso yo te decía, yo no creo de que no haya, por supuesto que tienen que haber magistrados de ese calibre, y será
labor, porque muchos pueden haber también, pero no les gusta entrar en ese ámbito. Te quiero decir de que hay algunos que prefieren, mejor no, yo no, en eso no me meto, está muy bien en el ejercicio privado de su profesión, pero yo creo de que llega el momento en que la patria necesita de sus mejores hijos, de las personas que estén más capacitadas para desempeñar los cargos y que garanticen y que su sola presencia sea garantía no de infalibilidad, porque infalible solo es Dios, pero sí de transparencia fundamentalmente. Ahora, viene también elección de fiscal general de la República. El fiscal y luego vendrá Corte de Cuentas. ¿Se podría reelegir a Douglas Meléndez? Mira, yo, aparte de que a veces lo considero un poco mediático, yo considero que él está haciendo un enorme esfuerzo. El FMLN siempre ha sido un poco reticente a darle recursos. Cuando se empieza esa repartición, que yo no volveré a votar por esa repartición del CES, del impuesto a la seguridad, que se le da tanto a educación, tanto a huertos caseros, tanto a esto y se reparte, no es porque no lo necesiten, es porque un impuesto que fue creado para utilizarlo en la seguridad no debe ser usado para resolver problemas de falta de liquidez en algunas instituciones del Estado. ¿Usted cree que y siempre son reticentes para darle a la Fiscalía? El FMLN se muestra esquivo para darle recursos suficientes y esa institución, y el fiscal lo ha dicho en innumerables ocasiones, que hay que reforzar la labor de la Fiscalía. Él ha pedido apoyo de muchas instituciones. Yo creo que está haciendo una labor que, a mi juicio, y es una opinión muy particular porque aún falta un año para poder estar en ese proceso, yo creo que va a merecer, si sigue actuando en esa forma, tendrá que corregir algunas cosas, como te decía, menos mediático y más involucrado en el tema, ¿verdad? Eso creo que si se puede resolver, yo creo que él va a tener todo el derecho de pedir una reelección para 3 años más. Pero esto pasa entonces por otorgarle más presupuesto a la Fiscalía. Por supuesto, si hay una institución que hay que fortalecer es la Fiscalía General de la República. La investigación del delito tiene que ir al mismo ritmo de la represión, porque la impunidad genera más criminalidad. Cuando el criminal se sabe que tiene una altísima probabilidad de que el delito que ha cometido o va a cometer va a quedar impune, comete más delitos todavía. Perfecto. Tenemos una llamada, hay un televidente con nosotros en la línea, la recomendación de siempre, si usted le baja volumen al televisor y solamente nos escucha por el auricular para que no tengamos el problema de retroalimentación. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, me llamo de San Salvador. Adelante. Buenas tardes. Me llamo de San Salvador. Solo para decirle al doctor Norman, ¿verdad? Que creo que el pueblo salvadoreño les ha dado el voto de confianza y esperamos que hagan una buena elección y un buen papel, tanto en el candidato que se va a postular para las presidenciales, así como las decisiones que tomen ahora en la Asamblea. Hemos confiado dándoles el voto nuevamente, ¿verdad? Porque ya el pueblo salvadoreño está cansado de tanta violencia y de tanta detrimento económico en nuestro país. Muchas gracias, tengan buenas tardes. Bueno, gracias por la participación. A ver si tenemos otra llamada. Bueno, no tenemos. Mientras tanto, doctor, escuchar un poco la opinión suya en la línea de la que estamos conversando. Con todo lo que hemos estado hablando, yo creo que la señora nos ha escuchado y muy lógica la expresión de ella, que ese voto de confianza no es un cheque en blanco. Eso nos ha dicho. Ese voto de confianza es para que actuemos bien, no para que sigamos en componendas de otra naturaleza. Y estimada señora, gracias por su llamada y créame que comparto su opinión. Muchas gracias. Perfecto. Solo quiero reiterar un dato y es sobre el sismo que experimentamos, más bien fue un terremoto, ¿no? A las 5:24 minutos. La información que tenemos es ya más confirmada, es de 6.0, es la magnitud de este terremoto, a 38 kilómetros al sur de la desembocadura del río Lempa en San Vicente. Esta es una profundidad de 70 kilómetros, es la información que está manejando, doctor, del sismo o terremoto que experimentamos hace algunos minutos atrás. Afortunadamente hasta ahora no se conoce ninguna situación de gravedad, daños en las viviendas ni nada de eso. Bueno,
A ver, tenemos a alguien más con nosotros en la línea, doctor. A ver si escuchamos a otro televidente. Buenas tardes. Bájele volumen al televisor y nos escucha por el auricular. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, yo estoy llamando para preguntarle aquí al señor Quijano de qué manera van a solucionar ese problema con tanta gente que está viniendo por ejemplo, de Estados Unidos para este país, con tanta delincuencia que hay acá, con tanto, bueno, ¿para qué le digo con tanto? Si hay muchas cosas que hay que arreglar. Perfecto, le agradecemos la participación. Vamos a ver, ¿tenemos a alguien más? Vamos a considerar otra llamada, doctor, ¿le parece? No? Y después entonces hacemos un resumen. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Le llamo aquí de San Miguel. Sí, díganos, le escuchamos, estamos al aire. Solo quería preguntar... ¿De San Miguel? Díganos. Solo quería preguntarle al doctor Norman Quijano qué plan tiene para combatir la delincuencia y las pandillas. Porque bien, eso nos tiene amedrentados aquí en Oriente y en todo el país. ¿Qué plan tiene Arena y todo la bancada de diputados de Arena? Allí, si se quieren echar a la bolsa del pueblo, tienen que dar una razón exacta qué van a hacer para que el pueblo confíe en ustedes. Perfecto. Le agradecemos la participación, doctor. Bueno, tome nota, doctor, porque tenemos otra llamada. Dos temas tenemos ya al hilo, el TPS, ¿no? Sí. La gente que puede venir deportada a Estados Unidos y el tema actual del televidente, con el tema de la seguridad. ¿Alguien más nos acompaña en la línea? Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, le hablo de San Salvador. Díganos, adelante. Dice que quisiera preguntarle al doctor Norman Quijano ¿en qué nos podía ayudar a nosotros los policías, ya que necesitamos un aumento? Sí, bien, perfecto, le agradecemos la participación sobre el tema de seguridad, pero quien llamó es un agente de la Policía Nacional Civil, doctor. Sí. Ahora sí, escuchamos su opinión. Bueno, quizás por la señora que habla preocupada por la cantidad del flujo de compatriotas que puedan venir, no solamente ha terminado el TPS, sino que creo que el día de ayer, a través de unos tweets, el presidente Trump hablaba de que el DACA también llega a su final. Sí. Es el programa aquel para acoger a los jóvenes, a los soñadores, le llamaban, que llegaban a los Estados Unidos y les daban ese tipo de programas migratorios. Pues hombre, esta es una enorme responsabilidad, estimada amiga, que tenemos como salvadoreños, el generar la confianza, el ser un país con una predictibilidad que permita traer inversión para que hayan más fuentes de trabajo. Son las políticas públicas desacertadas las que hacen que muchas veces miles y millones de compatriotas migran en busca de otros derroteros. Si aquí tuviéramos nosotros una estabilidad económica, si nosotros tuviésemos mayores niveles de seguridad, si nuestra economía fuera una economía pujante, creciente, no tendríamos que estar, y muchas cosas más, que no me puedo extender más por cuestiones del tiempo. Nuestros compatriotas no se verían en esa necesidad de irse para otras latitudes. La delincuencia y las pandillas, nosotros hicimos una oferta legislativa, estimados compatriotas. Hablábamos ahí de darle un mejor carácter y un mejor despliegue a la policía rural. Hablábamos de un sistema integrado de seguridad. Hablábamos de fortalecer a la Policía Nacional. Aprovecho para decirle al amigo que yo estoy revisando muchas cosas con la idea de mejorar las condiciones salariales de toda la corporación policial. El bono entiendo que ahora es trimestral, yo creo que está llegando el momento que el bono se convierta bimensual, por decir algo, ir mejorando eso. Un policía desestimulado, un policía con largas jornadas, agotadoras jornadas de trabajo en persecución del criminal, nos hace que todos estemos en desventaja porque ese policía está cansado, no está estimulado, está angustiado las condiciones en que vive su familia. Yo creo que va llegando el momento que también, que así como en la época de la guerra se construyó la colonia Manuel José Arce para que ahí vivieran la mayoría de oficiales de las Fuerzas Armadas, yo creo que va llegando el momento también en que se destinen recursos, así como tenía programas el país, el Instituto de Vivienda Urbana. En la Centroamérica se le dio mucha acogida también a oficiales de las Fuerzas Armadas, en la colonia militar, etcétera. Yo creo que va llegando el momento que también se construyan viviendas que acojan a los miembros de la corporación policial y también, ¿por qué no?, nuestros miembros de las Fuerzas Armadas que también están haciendo una labor. Es decir,
esa es tarea pendiente, estimado amigo, pero créame que yo estoy muy sensibilizado en esa materia. Perfecto. Debo hacer una pausa, la última pausa comercial, doctor, si tiene todavía el desarrollo de la respuesta, porque lo de TPS creo que es relevante que lo profundicemos un poco más. Me interesa conocer un poco, decían los televidentes, en términos de gestión legislativa, qué es lo que se puede ofrecer, hasta dónde llegan las facultades que ustedes tienen para tomar algunas decisiones e incidir en cómo proteger, ayudar a la protección de nuestros compatriotas en Estados Unidos, la parte está del lobby que se puede hacer a nivel de Congreso en Estados Unidos, las visitas que se han hecho en el pasado, ¿no? Pero claro, en esto hay mucha responsabilidad del Ejecutivo también. Pero vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, escuchamos su opinión. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más. Que siga con nosotros, doctor Quijano. Bueno, un poco retomando la conversación de lo que traíamos de temas sensibles, el TPS, sí, que es lo que viene para este año, parece con mucha fuerza, ha disminuido un poco las deportaciones, las estadísticas lo confirman. Claro, los expertos analizan y dicen no hay que confiarse, ¿no? Esto puede ser una disminución, esto puede ser temporal, porque sí, de acuerdo al endurecimiento de las disposiciones desde el Ejecutivo en Estados Unidos, lo que se advierte es que habrá un aumento de las deportaciones. Y ahí el televidente sí preguntaba entonces cómo prepararnos y el tema de la seguridad, sin duda alguna, que son dos temas sí que están presentes. Bueno, la política exterior es responsabilidad del gobierno de la República a través de la Cancillería del país, ¿verdad? Pero no puedo dejar de mencionar que la adhesión crónica, diría yo, en favor de la dictadura madurista en organismos regionales como la Organización de Estados Americanos también tiene un peso en la toma de decisiones en los Estados Unidos y sobre todo la administración Trump, que habló de un nacionalismo, a mi juicio, incluso a veces un tanto exacerbado, ¿verdad? Donde está privilegiando los intereses de esa gran nación. Es una decisión soberana que difícilmente uno la puede cuestionar con propiedad, porque te repito, es una decisión soberana que ellos toman. Lo cierto es de que nosotros somos un país que no estamos preparados para la absorción de eso, no solamente para eso, sino que para soportar el impacto en la economía del país, porque si se habla de que en el TPS son 190,000 salvadoreños, y si hablamos de que los salvadoreños contribuyen con casi 5,000 millones de dólares al año en remesa familiar, y que son 190,000, ponle que si fueran unos 100,000 los deportados, algún peso va a tener también en la remesa familiar, porque no solamente es la persona que viene deportada, sino que también lo que genera también allá en los Estados Unidos, que muchos se quedan sin el soporte que los estaba manteniendo para poder desarrollar actividades educativas, y se viene el cabeza de familia y también ellos vienen de regreso. Entonces esto va a tener consecuencias ciertamente. Ahora, triste lamentar que tenemos condiciones de inseguridad que son no propicias para que estos compatriotas decir que puedan venir acá a emprender un negocio. Sí. Como asamblea podemos hacer cosas, ciertamente. Una podría ser, que es quizás ni muy significativa, el caso del menaje. Garantizar que estas personas puedan traer su vehículo, puedan traer sus enseres eléctricos, sus aperos, sus cosas, que les permitan instalarse con cierto nivel de, diría yo, de comodidad, pero el decir que el país tiene las condiciones para absorber, cuando tenemos 50,000 salvadoreños que ingresan a la población económicamente activa todos los años, y de los cuales la economía deprimida del país, ya el Fondo Monetario dijo que no vamos a pasar del 2.3, sí. Y hoy con esto el nuevo sistema de las cuentas nacionales que nos abre los ojos de lo que veníamos diciendo, que somos 2,000 y pico de millones más pequeños en cuanto al PIB. Claro. Toda esa cosa que cambia el ratio de la deuda, el ratio en cuanto al déficit fiscal, el ratio en cuanto a la carga tributaria. 74%, ¿no? De la deuda. Llega al 74% prácticamente. Y la carga tributaria que el FMLN, atacando al sector privado permanentemente, dice que aquí no se pagan impuestos lo suficiente,
pues hombre, si la carga tributaria andaba, entiendo, por el 15, yo creo que hoy va a andar por el 17, por el 18, es decir, tenemos una carga tributaria por arriba del promedio de los países de América Latina, es decir, compatriotas, estamos pagando más impuestos los salvadoreños que el promedio de los latinoamericanos. Ya quedó para la historia el discurso del FMLN que aquí no pagamos impuestos. Entonces lo que tenemos que tener es un gobierno más eficiente, y por eso es que los salvadoreños, estoy convencido que van a echar del gobierno al FMLN el próximo año. Eso es lo que advierte cualquier persona que está inmersa en este ámbito político, que está conociendo no solamente de encuestas, sino que está midiendo el sentimiento de la población, y los diputados lo medimos. Acabamos de hacer digo yo, este es el momento de diagnóstico y balance para el FMLN. Lo que ocurrió el 4 de marzo, ¿usted lo ve una especie de como de refrenda o no refrenda de una gestión? No, al contrario, los salvadoreños han expulsado al FMLN de posiciones de poder. Diputados influyentes, conocidos, quedaron fuera de la próxima legislatura. Sencillamente la militancia de ellos, miles no votaron, y los que votaron decidieron votar no por lo que les habían ordenado, en el respeto que les habían ordenado mantener de los primeros 10 diputados, hablo del caso particular de San Salvador, y eso hace quedar fuera a muchos de la estructura, y lo triste de esto es, y aquí tomo las palabras de una editorialista que decía que esto es como un relevo de llantas, como un cambio de llantas. Cuando tú tenés las llantas delanteras de tu vehículo que se gastan más, ciertamente, porque es donde va la dirección. Y sobre todo si no está bien alineado el carro, se le desgasta. Entonces pones las de atrás adelante, pero ahora ya lo hicieron, ya habían pasado hacia atrás las que tenían adelante, y entonces ahora es un recicle de llantas, ¿verdad? No vemos condiciones, yo no veo la posibilidad de que este gobierno, el FMLN, diría yo, tiene una deficiencia crónica en cuanto a capacidad, es decir, es una deficiencia estructural la del FMLN para administrar la cosa pública. No conocen de administración pública y lo han demostrado en 9 años. ¿Por qué? ¿Por ignorancia? ¿Por mala voluntad? No tienen cuadros formados. Acuérdate que muchos de ellos les dieron el grado de licenciados en la Universidad de El Salvador, fueron durante 3 meses los días sábados en la tarde, recibían 3 horas y ya salieron de licenciado en Humanidades, licenciado en Filosofía, licenciado en Economía, les regalaron muchos títulos en la universidad. Entonces no es gente que tiene, y ellos tienen el enorme defecto de solo ver al interior de su estructura, de su militancia para conformar gobierno. Entonces al final el FMLN, repito, tiene una deficiencia estructural dentro de su instituto político para administrar la cosa pública. De acuerdo, doctor. El 22 de abril, elección interna en el partido Arena. Sí. Ustedes deciden sobre 3 candidatos y 2 que se supone que son los principales, ¿no? Carlos Calleja y Javier Simán. Sí. Mira, yo más que todo lo que espero es que lo administremos con absoluta responsabilidad, con madurez. Me encantó escuchar ahora a Ricardo Martínez. Él usaba unas palabras que me gustaron mucho: honor, amor, decía, actuar con honor siempre, con amor al país, obviamente también amor al partido, y disciplina, decía él. Si esas 3 cosas y he usado las palabras de él, las cumplimos, yo creo que va a haber una confluencia de todos mis hermanos areneros, y no solamente los areneros, sino que todos los que creemos en nuestro instituto político en pro de un gobierno que yo esperaría pues que sea un gobierno de nuestro partido. Repito, eso tenemos ese enorme reto. Ya el jueves a las 8 de la noche hay el primer debate. Estamos siguiendo al pie de la letra la ley de partidos políticos, y yo esperaría que nos unamos en un abrazo fraterno después del 22 de abril, porque no importa quién quede. ¿Usted cree que las fisuras que pueda provocar siempre las elecciones generales o elecciones internas de los partidos terminan generando alguna fricción, ¿no? Sí, porque hiere los lineamientos. Digo, si no queda su candidato preferido o queda el otro del otro, es decir, ¿hasta qué punto van a lograr superar o limar asperezas después del 22? Yo por eso te decía que espero que haya una confluencia de todos nosotros alrededor de la figura que resulte electa.
que nos demos un abrazo fraterno. ¿Usted está dispuesto al margen de si es su favorito o por quien usted ha endosado? Yo endosé un apoyo a uno de los candidatos, lo hice y lo puedo repetir, no tengo ningún problema en hacerlo, a Carlos Calleja, sin que esto me signifique desestimar o desmerecer las enormes capacidades y bondades que tiene Javier y que tiene Gustavo López. Sí. Yo diría, y eso lo dijo Roberto en frente del mausoleo de su padre, hace poco en el Cementerio de los Ilustres, de que cualquiera de los tres es infinitamente superior a cualquier candidato que nos pueda presentar el FMLN. Y eso es lo importante, que Arena tiene esa riqueza y que los tres son personas valiosísimas que yo aprecio, que yo respeto muchísimo y que desde ya les digo que voy a estar a la par de ese candidato luchando para que ese candidato se le pueda poner la banda presidencial el 1 de junio del otro año y que nadie me vaya a tildar, sí, pero este estaba con fulano en el caso que no se dé el resultado que yo esperaría. No estoy haciendo malos augurios tampoco, sencillamente digo que esa debería de ser la posición que deberíamos de tener todos. El que simpatiza con Javier, el que simpatiza con Gustavo, el que simpatiza con Carlos, qué bueno, y que dirimamos esto como hermanos, con mucha responsabilidad, con mucho patriotismo. Hoy es donde vale, primero El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salvador. Y sí es una elección real, o sea, es una elección real. ¿Usted no ve que hay ahí, que vaya a haber malicia ni nada de eso? ¿Usted cree que efectivamente hay un proceso transparente de elección del candidato? Yo veo un proceso transparente. Obviamente, como te repito, en este tipo de procesos siempre afloran pasiones, afloran sentimientos. Alguien le está siempre alimentando a más de alguno o al candidato o al precandidato o a su equipo. Mira, aquí está pasando esto, aquí pasa, pero eso es propio de la política. Yo creo que la Comisión Electoral Nacional y el COENA están haciendo una formidable labor. Ellos tienen sobre sus hombros la responsabilidad de que este proceso no se descarrile, que este proceso llegue a su final con absoluta transparencia e imparcialidad, porque de eso va a depender mucho la confluencia de todos alrededor de la figura que resulte ganadora. Bueno, perfecto. Doctor, le prometo invitarlo para después del 22 de abril, entonces, y hablamos ya cómo se configura y conocer un poco su opinión. Muy amable, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Buenas tardes, amigos televidentes. Perfecto, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.